El Salvador vive hoy el silencio electoral previo a las elecciones del 4 de marzo. Para los partidos políticos, si bien fue una campaña sin incidentes, no les ha resultado fácil conquistar votantes con su planilla de candidatos a propuestas. La pregunta que surge ahora es si esta apatía de los ciudadanos y las voces que les piden anular el voto marcan o impactan la correlación de fuerzas gobernando alcaldías y distribuyendo el control de la Asamblea Legislativa. El FMLN controla el Ejecutivo y los sondeos de opinión reflejan que podría perder diputados. Esto, sin embargo, no es tan fácil de predecir, considerando que mucha gente o está indecisa o simplemente no dice por quién votará. En la campaña legislativa se cuestiona la superficialidad en el manejo de mensajes. Esto, según algunos análisis, producto de abrir los listados y pasar de una campaña por bandera a una por rostro, lo que la ha vuelto un poco consistente en materia de propuestas. El desgaste de los partidos podría también marcar una redistribución de los consejos municipales. Arena y el FMLN concentran un buen porcentaje de la simpatía partidaria, pero el 4 de marzo seguramente se comprobará si el desgaste y pérdida de credibilidad de estas grandes fuerzas abre nuevas oportunidades para los denominados partidos pequeños o para los candidatos no partidarios. En el caso de las municipalidades, algunos sondeos señalan que no habrá mayores variaciones en el control de las cabeceras departamentales, aunque en el caso de San Salvador, todo apunta que para el FMLN se reducen sus posibilidades. Jacqueline Rivera asumió la responsabilidad de correr por la alcaldía, pero su campaña parece no haber logrado impactar al electorado. A esto se suma que 2 de los concejales de su planilla decidieron renunciar. Primero, Mario Durán, un hombre cercano al alcalde saliente, y en segundo lugar, Raymond Francisco Villalta Alfaro. Tenemos que seguir buscando alternativas para trabajar por la población, sin necesidad de depender de un partido o de una cúpula que se maneje los intereses de cuotas de poderes. ¿Podría poder el alcalde político? Yo creo que representa las nuevas ideas totalmente. ¿Se estaría dando su apoyo a Nayib? ¿Se estaría uniendo a la... Yo he participado en esta administración apoyando al señor alcalde y apoyando un proyecto político que me parece que ha iniciado un proceso de transformación en San Salvador y que definitivamente va por un rumbo correcto. A estos problemas en la elección en San Salvador se suma lo que ha enfrentado el FMLN con la candidatura de José Luis Merino, quien llega a la elección condicionado por la resolución de la Sala de lo Constitucional, que aceptó una de 2 demandas presentadas contra esa postulación. Arena, mientras tanto, parece haber recuperado fuerza, aunque sigue teniendo detractores que hablan de su papel como oposición, poco propositiva. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM, un análisis previo al evento electoral. Comenzamos. Así es, y ese análisis previo lo vamos a hacer con nuestros amigos, el doctor Félix Ulloa, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Félix, un gusto saludarlo en este viernes ya. Gracias, Manuel, un gusto también para mí. También saludamos al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, qué bueno que nos acompaña. Bueno, muchas gracias y buenos días a nuestros amigos y amigas televidentes. Estamos en el denominado espacio de reflexión para los ciudadanos, el silencio electoral previo a una elección, pero se han hecho una cantidad de análisis respecto al proceso electoral que ha estado viviendo El Salvador en estos últimos meses. Hay uno que a mí me llama la atención y quisiera conocer su punto de vista. Se dice que la democracia no existe sin el voto, pero decían que el voto es real solo cuando hay, digamos, opciones viables para los ciudadanos. ¿Qué podemos decir de este proceso electoral, considerando todo lo que se ha dicho y lo que se ha puesto sobre la mesa en cuanto al voto nulo, en cuanto a la no participación, en cuanto, digamos, a las propuestas que en muchos casos han sido tildadas de que no son reales, en cuanto, digamos, al abanico de candidatos? ¿Qué decir, doctor Jorge Martínez? Bueno, yo creo que este proceso electoral es quizás el proceso en donde los partidos políticos tienen el más bajo índice de apreciación, de valoración por parte de nuestros ciudadanos en la historia, ¿no? Es un poco cuesta arriba, y yo diría que los partidos no han logrado motivar a los votantes. Pero creo que hay opciones por resoluciones mismas de la sala que nos permiten ya no votar por banderas, sino que hacerlos por candidatos. Y yo creo que en los distintos departamentos
habrá algunos de los candidatos que sean mejores opciones que los ya rostros viejos, ¿no? Creo que hay que renovar la dirigencia política de nuestro país, y ese tiene que ser un desafío de nuestros conciudadanos para salir a votar. Sé que no estamos a gusto con la partidocracia, sé que no vivimos una democracia, sino que lo que tenemos es una partidocracia, en donde realmente no elegimos, sino que nuestra oportunidad como votantes es únicamente ir a las urnas, como usted dijo, a escoger entre ese abanico de candidatos que los partidos nos ofrecen. Y alguna gente dice, bueno, yo voy a ir a votar por el menos peor. Pero también está la gente que dice, mire, yo no voy a ir a votar, o los que dicen, yo voy a votar nulo. Pero creo que ese sería un tema interesante de analizar en esta ocasión, pero sí los partidos, pese a que no es de ahorita, sino que ya de hace un tiempo atrás, que vienen los partidos constatando que la ciudadanía no tiene buena opinión de los políticos no se reconvierten. Creo yo que han caído en un estado de cinismo y de que no les importe y que lo que diga la ciudadanía. Y hasta cierto punto, si los votantes son pocos, los votos duros deciden. Si los votos son nulos, o si la gente se abstiene, o si no asiste a votar, simplemente aquellos que votan ciegamente por la bandera de un partido, esos van a ir a votar y esos van a decidir quiénes son los funcionarios que estarán siendo elegidos el próximo domingo. Muy bien, Félix, estamos ante un despertar de los ciudadanos con este tema del voto nulo o la no participación, porque de pronto tal vez esto ya existía antes, pero no se le había puesto la atención que se le está prestando en este proceso electoral específicamente. Usted, bueno, ha estado incluso como funcionario del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué decir ante esa realidad y ante este despertar en el que el ciudadano dice, mire, yo voy a anular mi voto porque realmente no estoy de acuerdo con lo que me están ofreciendo? Bueno, mira, la tendencia de los votos nulos en todos los procesos eleccionarios de posguerra siempre fue muy pequeña. Es decir, se anulaba el voto por errores del votante, por alguna intención del partido o de un partido con otro. Es decir, eran situaciones aisladas, no hubo una campaña, como se está pretendiendo hacer ahora, de llamar a que se anule el voto. Antes de la guerra sí tuvimos unas campañas, sobre todo, recuerdo, creo que fue las elecciones del 76, donde la oposición se retiró de las elecciones. La UNO no fue a la elección y los que apoyábamos a la UNO o nos quedamos en casa o fuimos a anular el voto de manera consciente para enviar un mensaje de rechazo al fraude electoral que se había organizado desde el Consejo Central de Elecciones y que dio pues como resultado que hubiera una asamblea monocolor en el 76. Luego el 77 fue otro gran fraude electoral en las elecciones presidenciales, que todos recordamos, bueno, los de esa edad, ¿no? Pero hubo ese llamado de la UNO a no ir a votar o a votar nulo en los años 70. Ahora no se ha visto eso y es primera vez que estoy escuchando ya una campaña bastante sistemática de ese llamado. Yo respeto todas las opciones, los que llaman a votar nulo, los que llaman a votar en blanco. La única opción que yo no acepto es que la gente se quede en casa. Es decir, la gente tiene que salir, porque si está en contra del sistema y quiere mostrar su desafección, su desesperanza, su frustración, pues que salga y lo exprese, ¿no? Y el que está dispuesto a premiar al que ha hecho bien el trabajo, o a castigar al que no lo ha hecho bien, o a darle oportunidad a los nuevos, pues también ahí tienen las opciones. Yo creo que de eso se trata la democracia. Pero Félix, tendría que ser, los partidos han reaccionado y están diciendo, miren, queremos que los ciudadanos participen, pero en el caso del tribunal, el tribunal tendría que haber reaccionado ante esto que se ha estado diciendo respecto a anular el voto, tendría que haber hecho tal vez un llamado institucional a que la gente participe. Creo que lo está haciendo de una forma no sistemática ni digamos, con una campaña de promoción al voto, sino en general, como son las campañas del tribunal. Eso puede ser un déficit democrático de parte de la autoridad electoral, el no haber hecho una campaña mucho más fuerte. Lo que pasa es que, como dice Jorge, la realidad se impone y aunque quisiéramos
persuadir al ciudadano, convencerlo de que participe de nuevo, que hay ofertas. Las ofertas son muy pobres de los partidos. Y como decía Jorge, es como ir a escoger entre el menos peor. Entonces, frente a esa realidad, frente a encuestas consistentes y permanentes y estudios de opinión que han demostrado que los partidos están en el más bajo nivel de aceptación y de confianza ciudadana, es muy difícil motivar al ciudadano para que concurra y que participe a elegir o a reelegir a diputados o a consejos municipales. Un matutino de hoy te señala que hay diputados que durante esta legislatura, que lleva 129 sesiones, hay uno que ha faltado 40 veces y se está postulando. Es decir, hay diputados que no llegan, la mayoría de ellos tienen procesos por cuestiones de probidad. Es decir, frente a esa oferta, yo creo que la población no se siente atraída para ir a ratificar el mandato para algunos o para darle la oportunidad a los nuevos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer en este periodo, justamente, que es mal llamado silencio electoral, porque es cuando más hay que hablar, nada más que ya no hablan los políticos, ni los candidatos, ni están pidiendo el voto, pero no es el turno de los ciudadanos, es el turno de hablar nosotros, que no tenemos ninguna participación en la campaña, ni ninguna militancia partidista, para hacer esta reflexión y buscar cuál es la mejor opción de cada uno de nosotros el próximo domingo 4 de marzo. Yo estaba revisando las redes sociales y encontré un comentario que me llamaba mucho la atención y que me gustaría conocer pues el punto de vista de ustedes. Dice un ciudadano, dice, las campañas nos hartaron porque fueron, dice, la repetición de lo mismo, discursos baratos, fotos, ideas y no soluciones y sueños, dice, y no propuestas, jingle vacíos, maquetas de diseñador con filtro de sonrisas, dice, eslóganes comprados en la paca de la esquina, además dice oportunismo en temas de seguridad, matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso sobre el aborto. ¿Qué decir sobre este tipo de pensamiento que tiene el ciudadano y que lo expresa hoy a través de las redes sociales? Bueno, yo creo que tiene razón, porque no hemos escuchado propuestas de solución a los problemas del país. Porque realmente esta no es una campaña política. Porque en una campaña política se ofrecen soluciones a los problemas de la polis, a los problemas del Estado. Aquí lo que estamos es como en un concurso de Miss Universo, no de Miss El Salvador, una elección de a ver quién gana. Pero, que las arreglan bonitas y las peinan. Y aquí pues vemos nosotros que ahorita quizás va a haber una premiación del mejor Photoshop, ¿verdad? No están tratando de presentar propuestas de solución a los problemas del país, sino que están tratando de ganar una elección, nada más, sin entrar a proponer desde el plano legislativo solución a problemas. ¿Verdad? Por ejemplo, hay unos candidatos que ya lo son, que van a la reelección, que ya tienen muchos periodos de estar ahí y vienen prometiendo lo mismo en campaña, pero ya cuando los eligen y van al puesto, nunca han propuesto la medida, pues. Entonces la gente se acuerda de eso. Pero ¿está preparado El Salvador para una lluvia de leyes como la que proponen los candidatos a diputados? Porque leyes para todos, definitivamente creo yo que ahí escasez de leyes nunca va a haber, porque todo el mundo propone leyes para seguridad, propone leyes para educación, propone leyes en materia de salud, reactivación de la economía, reactivación del agro. O sea, parece que vamos a tener si esto se llegara a materializar, vamos a tener una lluvia de leyes impresionante en la Asamblea Legislativa. Bueno, es que también, yo creo que a lo mejor los mismos candidatos no saben qué significa legislar y creen que con leyes se resuelve todo. No, yo creo que de leyes tenemos demasiadas leyes. Hay muchas leyes que son lo que en derecho se conoce como derecho vigente y no positivo, que siguieron todo el proceso de formación de ley, que están vigentes, pero que nadie las cumple. Hay otras leyes que aún a los gobernantes no les interesa que se cumplan y las ignoran. Pero si con leyes se resolvieran los problemas, diría yo de que aquí alguno va a proponer o habrá propuesto, vamos a prohibir las pandillas.
como que por la ley va a acabar eso, o dice vamos a decretar por ley que no existe pobreza en El Salvador, vamos a decretar una ley que restrinja el desempleo en El Salvador, o que por decreto vamos a aprobar que El Salvador se convierta en un país de primer mundo. No, es que no son las cosas así. Pero lo que no vemos es que efectivamente la gente cumpla con ese juramento que hace al asumir sus cargos, juran cumplir la Constitución y las demás leyes de la República y hacerlas cumplir. Aquí vemos nosotros que los funcionarios ese juramento no lo cumplen, lo ignoran, lo toman como un formalismo vacío para asumir el cargo, pero ni cumplen las leyes, ni cumplen la Constitución, y algunos que incluso hasta para aspirar su candidatura es violando la Constitución, o sea que de entrada, antes de asumir el cargo, ya violan la Constitución, o sea que aquí no se respeta la Constitución, aquí no se respetan las leyes, y por eso a muchos les cae mal que ahora sí exista una sala de lo constitucional que vele porque la Constitución no sea violada. Muy bien, tengo que hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a tener el comentario del doctor Félix Ulloa sobre otros puntos también de temas siempre del ámbito electoral. Les invitamos a que continúen con nosotros, también a usted que nos sintoniza a través del 104.5 FM. Pausa y volvemos. Analistas que son, como les decíamos, amigos de esta casa, Red Salvadoreña de Medios, el doctor Félix Ulloa y el doctor Jorge Martínez Menéndez. Se está haciendo un análisis previo a la elección que va a vivir El Salvador el 4 de marzo. Félix, hay un elemento que me gustaría que usted analizara y es el tema de las candidaturas. ¿Qué tan sólidas son esas candidaturas que se han puesto sobre la mesa en este proceso electoral? ¿Qué tanto ha influido, digamos, el querer vender a un candidato y no vender la propuesta? Porque ese es uno de los aspectos que se ha criticado en esta campaña. Pero ¿usted qué dice? ¿Qué le dice al ciudadano que tal vez está pensando, digamos, en este proceso electoral y que está desencantado por aspectos como estos, como el exceso, por ejemplo, de Photoshop de algunos candidatos en su campaña? Bueno, mira, la papeleta electoral por cada departamento se le pidió al tribunal que la publicara en los medios, sobre todo los medios impresos, para que la población tuviera la oportunidad de verla con suficiente anticipación. Parece ser que la van a publicar mañana en algún periódico, pero la idea era que se publicara la semana pasada para que todos la tuviéramos, ¿verdad? Los de San Miguel, la papeleta de San Miguel, los de Cabañas, la papeleta de Cabañas, y ver quiénes son los candidatos que van ahí para poder hacer ese examen ciudadano de su desempeño, su hoja de vida, es decir, la trayectoria, y sobre esa base decidir a quién se apoyaba o a quién no. Desafortunadamente el tribunal no tuvo fondos, no tuvo la iniciativa para hacer esta campaña de difusión de la papeleta. Entonces nos hemos quedado con lo que son las campañas generales, comerciales de los partidos y los candidatos, que como tú dices, unos a base de Photoshop, otros a base de un mercadeo de venta de productos comerciales, como se hace pues que se promueve el envoltorio y no el contenido, es lo que se nos ha estado vendiendo. Bueno, digamos que la banalización de la política que se ha hecho nos ha dado una campaña con poco contenido, bastante frívola, y en ese sentido, cuando tú vas a un supermercado y te dejas orientar por la propaganda, la campaña, el marketing que se ha hecho, te diriges al producto que más tienes en la conciencia, digamos, inmediata, que es a lo que apuntan las empresas y las casas, casas de publicidad. El mercadeo. Al mercadeo en sí. El puro mercadeo. ¿Por qué? Porque no se nos trata como ciudadanos, se nos trata como consumidores, o sea, somos un consumidor más, y ahora vamos a consumir un producto que es un producto político, entonces hay que envolverlo, no importa el contenido, y vender una marca, vender un rostro, etc. Entonces yo creo que ahí es donde hace falta que en estos 3 días, como decía yo, del mal llamado silencio electoral, el ciudadano eleve su voz, lo discuta, lo analice en la familia, en el trabajo, en el club, donde sea, para que a partir de esa discusión ciudadana se puedan tener opciones para el próximo domingo.
Bueno, de hecho nosotros tenemos acá unas muestras de las que ha estado utilizando para digamos, capacitaciones del Tribunal Supremo Electoral. Son las muestras como estas son unas copias, digamos, similares a las que se utilizarán en el proceso electoral. De hecho, la de San Salvador sí es bastante grande, porque recordemos que aquí son 24 diputados los que se eligen en San Salvador, y aquí tenemos el ejemplo la publicación que ha estado utilizando el Tribunal Supremo Electoral. Y a veces, bueno, si este es el tamaño real, Félix, realmente es difícil distinguir incluso el rostro de alguien aquí por la, digamos... Y el nombre, y luego el suplente, y esto, fíjate que la idea de que esta papeleta se publicara en los periódicos de circulación nacional es porque yo lo he visto en Honduras, que la papeleta es igual a esta, la de Francisco Morazán, que es el departamento de Francisco Morazán, donde está Tegucigalpa, elige 23 diputados. O sea, nosotros elegimos 24, uno más, pero la papeleta es similar. Pero ellos la publican en los periódicos, ponen abajo, incluso le ponen una cosa que se llama el chepe, que es como unas casillas en blanca para que cada quien pueda de una vez ya, cuando va el día del evento electoral, cuando llega a la urna, no se marea con todos estos rostros. Ya lleva incluso decidido a quiénes va a ir a marcar, y se tarda un minuto, porque ya en el chepe escogió a quienes de todos los 230 rostros que le presenta la papeleta en Tegucigalpa, a quienes va a escoger. Y puede ser a 23, o puede ser a 10, a 5, a 1, es decir, porque el voto es un voto igual que el nuestro, de lista abierta y desbloqueada. Pero repito, sale en los periódicos, la gente lo corta. Más, hay una tijerita que dice recorte el chepe para que usted pueda ya llevar la decisión por quién va a votar y no va a perder el tiempo al llegar a la urna y encontrarse con esto por primera vez. Claro, ¿cuánto tomaría a un ciudadano poder seleccionar dentro de 240 ofertas las 24 como máximo que le corresponden? Eso se hace antes. Entonces yo por eso insisto en que todavía, pues bueno, hoy es viernes, ya mañana sábado me lo dijo un funcionario del tribunal, que iban a publicar la papeleta en los periódicos. Todavía tendremos 24 horas para hacer este ejercicio los ciudadanos aquí en el departamento de San Salvador. Muy bien, eso es en cuanto a la elección de diputados, pero hablemos también en cuanto a la elección de alcaldes. Doctor Jorge Martínez, ¿qué piensa usted de lo que está pasando con la alcaldía de San Salvador? Vemos que los sondeos de opinión dan como favorito de los electores a Ernesto Mason, y bueno, Jacqueline Rivera pues se tiró al ruedo, pero hasta ahora pues de acuerdo a estos sondeos no ha logrado pues digamos capitalizar una candidatura que le lleve a enfrentar directamente a Arena. Pero ¿qué podríamos esperar, considerando también que hay una cantidad de electores en San Salvador que dicen, mire, a mí no me parece viable ninguno de los aspirantes? ¿Qué decir respecto a San Salvador? Bueno, yo creo que siempre va a haber uno de los dos que va a ser el favorito. Y quizás las tendencias están favoreciendo al partido Arena. Ha afectado al frente el que esta municipalidad está siendo castigada por un voto de la ciudadanía, ¿no? Un voto de castigo. Aparte de que esas renuncias, que yo creo que eran hechos esperados, pues, ¿verdad? Porque supuestamente el frente presenta a los candidatos suyos, los rojos, pero resulta que ahí dejó meter unos celestitos. Y los celestitos, como golondrinos, han volado, y ni siquiera lo hicieron en el mismo tiempo, ¿no? Sino que primero uno y el otro ayer renuncia, ¿no? Sí. Como para golpear la candidatura de Jacqueline Rivera. Yo así lo interpreto, y así es como sinceramente lo expreso. Pero también digo, hay un poco de inocencia del FMLN, de que si estos eran más leales al actual alcalde que al partido, se corría este riesgo. Difícil para Jacqueline Rivera, que es una buena persona y la aprecio, pero creo yo que no sé, todo es incierto, porque uno no sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí. Ya vimos en Costa Rica que un candidato que no arrancaba, y al final es el que encabezó la primera vuelta de las elecciones,
no sabemos qué puede suceder aquí. Pero lo que las encuestas dicen es que hay un favorito. Hay un favorito y bueno, vamos a esperar. El domingo va a suceder algo incierto, pues. Vamos a batir récord en ausentismo, vamos a batir récord en votos nulos, vamos a batir, no sabemos, ¿no? Si habla de voto de castigo, uno dice, bueno, vamos a votar voto de castigo por ambos, refiriéndose a los partidos grandes, ¿verdad? Y otros señalan ya nombres específicos, ¿verdad? Pero creo que nunca el pueblo había expresado tanto descontento como ahora con la clase política, una clase política que no ha querido escuchar al pueblo. Porque, bueno, Arena tuvo dos diputados, o los tiene todavía, Juan Valiente y Johnny Wright, que trataron de criticar y proponer que interiormente enderezaran las cosas, ¿no? Y no fueron escuchados, pero no fueron escuchados por ellos ni por ningún otro partido, pues. Y trasciende, claro, ahora como por las redes sociales, o sea, la forma de informarse es más amplia y la gente sabe las cosas que se hacen, pues. La viajadera, bueno, los despilfarros, los gastos, y uno escucha que algún diputado dice, de un partido X, dice, bueno, yo no voy a participar de esa piñata, pero el partido no dice nada. Ahí es donde ve uno que los institutos políticos no están acompañando quizás las expresiones de buena voluntad de algunos diputados aislados, a tal grado de que de estos han optado incluso, como los dos que ya mencioné, por hasta salirse del partido una vez las elecciones hayan concluido. Pero ese mal no es un mal que aqueja a un solo instituto político, sino que es un mal que aqueja a todos. Hay un diputado que es el que bate récord en viajes al exterior, misión oficial para ir a coronar una reina en una ciudad de Estados Unidos. No, eso son cosas que no son tolerables para el pueblo, y el pueblo eso no tiene por qué avalarlo, pues ni tiene por qué darles el voto a esos viajeros que, si les gusta viajar tanto, como lo dije una vez aquí, que sean aeromosas. Si les gusta andar de avión en avión, que sean aeromosas, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, hay gente que en un año ha faltado 100 días, porque ha estado 100 días fuera del país. No, estos ya les gusta más la viajadera, entonces que busquen un chance de esos, de los que viajan. Félix, ¿qué decir sobre la elección de San Salvador, lo que ha pasado con Jacqueline Rivera, lo que puede pasar el domingo 4 de marzo, considerando, digamos, estos golpes que ha recibido hasta cierto punto su candidatura? De pronto, dos de las personas que estaban en la planilla de concejales dicen, ya no vamos más con el FMLN. Ellos dicen que se está actuando en contra, dice, de la ciudadanía, por una votación en la que dicen que el FMLN y Arena votaron juntos y por eso ellos no están de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué decir? ¿Se puede hacer el análisis, como dice el doctor, que era pues ya golpes esperados en determinado momento? Pues fíjate que yo más que esperar golpes, porque hubiera sido, no sé, usando la teoría conspirativa, decir, vea, ustedes se van a estar ahí en el consejo y en el último momento se retiran para hacer fracasar esa planilla. Pero no al mismo tiempo, sino que uno por uno y otro después. Yo no creo mucho en la teoría conspirativa. Me parece que la planilla estaba muy sólida, iba muy bien, hasta que, no sé si por instrucciones de la cúpula del partido o por una decisión de las personas que están en el área municipal o dentro del consejo, se cometieron esos errores, que más que errores eran políticas que iban en contra de la ciudadanía, como se dijo. El hecho de que un programa de becas que se había establecido con el salario que dona el actual alcalde municipal, y era una beca para jóvenes, y luego otro programa financiado por la Cooperación Española, no se votaran o se votara en contra de ellos, junto con Arena, que se puede entender que Arena quiera bloquear
programas digamos, del partido oficial, pero que miembros de ese consejo hubiesen votado en contra de eso, era inexplicable. Se trató de justificar diciendo, no, si es que lo que queríamos era más información, y no sé, esto ya se había votado varias ocasiones, se había ratificado, o sea, no era una cosa nueva que iba por primera vez y que no se sabía qué hacer. La prueba está que el doctor Castillo, Fabio Castillo, votó por eso, o sea, votó a favor de estos dos programas. Entonces, no era una cuestión que salía del aire. Ahora, eso ha tenido una respuesta, y la respuesta ha sido esas renuncias. Pero la factura que le puede pasar esto a Jacqueline Rivera el domingo. Ese es lo que duele, pues, porque Jacqueline es una excelente candidata, no solo por su condición de mujer, de funcionaria pública, sino porque ha hecho un gran esfuerzo y ha logrado generar simpatías entre el electorado capitalino. Pero, en primer lugar, llegó tarde a la contienda, ya llegó pues cuando la campaña verdadera había empezado, es decir, hace más de 6 meses, y segundo, con estas dos renuncias se golpea bastante la propuesta de la planilla que presenta el partido oficial. Entonces es una pena porque una buena candidata con muy buenas ideas, además con muy buena campaña, las encuestas no le dan para que sea la ganadora. Incluso cuando se hace la comparación entre candidatos, la diferencia no es muy grande, la diferencia está en los partidos, donde el partido de oposición le saca una ventaja muy grande al partido oficial, pero en las candidaturas no hay esa gran diferencia entre Jacqueline y Ernesto Meiza. Muy bien, nosotros vamos a cerrar el espacio de la entrevista de esta mañana. Les agradecemos como siempre a ustedes y por supuesto les esperamos porque obviamente tiene que haber un análisis posterior a las elecciones para poner sobre la mesa puntos como los que decía el doctor. No sabemos qué puede pasar el domingo en cuanto a la decisión ciudadana y seguramente pues eso va a ser también objeto de análisis y lo tenemos que hacer aquí con ustedes, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y yo quiero decirle pues a los candidatos que no triunfen, que posiblemente encuentren espacio en las agencias de publicidad porque realmente han hecho un excelente trabajo en ese aspecto, ¿no? Como modelos. Muy bien, Félix, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación.